Hemos dedicado bastante atención a la transmisión utilizando pulsos con forma de zinc, de seno de x sobre x, y tal vez la figura que más claramente representa esa transmisión es esta de acá, donde arriba se muestra una secuencia de pulsos zinc que se sobrelapan entre sí. Abajo se muestra la señal transmitida y básicamente nuestro análisis nos indicó de que este sobrelape, esta sobreposición de pulsos zinc sucesivos no es terrible porque en el fondo es tal que entre ellos siempre son ortogonales y esa ortogonalidad se explota en el receptor, en el filtro adaptado para realmente eliminar la presencia de energía de todos los pulsos salvo uno deseado sobre el cual se quiere tomar una decisión. Ahora, la transmisión o el uso de pulsos con forma de zinc, de seno de x sobre x, tiene varias desventajas y en esta cápsula queremos abordar un poquito ese aspecto. Entonces, desventajas del uso de pulsos zinc. Desventajas. Y yo diría que son esencialmente dos las desventajas. El uso de pulsos zinc, entonces, tiene dos desventajas principales. La primera de ellas, si es que volvemos a este gráfico de acá, cuando analizamos o introdujimos el caso 4, si se tiene un pulso zinc cuyo ancho de banda es menor que el ancho de banda del canal, entonces hay porciones de canal que quedan sin utilizar, sin aprovechar. Y por supuesto eso es una pérdida de eficiencia energética, perdón, de eficiencia espectral. Entonces, si 1 partido por t es menor que el ancho de banda del canal, entonces hay una porción del ancho de banda disponible que se desaprovecha. Sin ganar nada a cambio. Y eso es por supuesto, una ineficiencia. Si uno desaprovecha algo, obviamente quisiera obtener algo a cambio. Y como todas las cosas en comunicaciones, siempre es un compromiso tripartito entre eficiencia espectral, eficiencia energética y complejidad de implementación. Y en este caso, lo que se desaprovecha es es ancho de banda, entonces lo que se pierde es eficiencia espectral. Uso ineficiente de espectro, pérdida de eficiencia espectral. Ese es el primer elemento, la primera desventaja que
quiero mencionar. La segunda desventaja tiene que ver con lo siguiente. Si volvemos atrás, vimos que el pulso sync, acá, si es que en el dominio de la frecuencia se tiene un ancho de banda limitado por un rect, eso viene de un pulso sync cuya forma es esta de acá. Y nuestro análisis nos llevó a identificar de que el filtro adaptado correspondiente a ese pulso tiene exactamente la misma forma y que por lo tanto el pulso recibido tiene también forma de sync, y aquí encontramos cuál es el pulso recibido y de hecho lo dibujamos acá. Entonces lo que voy a hacer, me voy a llevar esta ecuación y esta figura a la lámina actual para poder usarlas y referirme bien a ellas desde allá. Entonces aquí pego. Entonces teníamos que el pulso recibido que es el que está pegado acá, x igual a sync, tiene una propiedad que ya la estudiamos cuando estudiamos características espectrales. Vimos que la función sync, la función seno de x sobre x, decae con 1 partido por x. En este caso, el pulso recibido x tilde de t decae con 1 partido por t. Y ahí es interesante ver qué implicancia tiene eso en términos de nuestro pulso recibido. Y si es que aquí hacemos una pequeña curva que muestra este decaimiento con 1 partido por t, vale decir, o con proporción a 1 partido por t, en proporción a 1 partido por t, vale decir, lo que tenemos es una curva que va pasando siempre por las cúspides de los lóbulos positivos. Si es que hacemos un análisis y nos acordamos que lo que interesa es muestrear instantes muy específicos de este seno de x sobre x, concretamente muestrear cuando este seno de x sobre x tiene cruces por 0 y de esa forma muestrear solamente una vez un valor distinto de 0, nos damos cuenta de lo siguiente. Pequeños errores de sincronización en el receptor a los tiempos de símbolo subyacentes, tiempos de símbolo del transmisor subyacentes en la señal recibida, implican que los instantes de muestreo no son los correctos. Implican que los instantes de muestreo no son los correctos y están desplazados. Es decir, de lo que estamos hablando es que se muestrea
en instantes de las colas de este pulso recibido zinc, que no corresponde a los cruces por cero, y por lo tanto la cantidad de interferencia intersimbólica que se toma en esas muestras es proporcional a la suma de 1 partido por t, porque muestras más alejadas, aunque estén fuera, digamos, el instante del cruce por cero, del instante adecuado de muestreo, van a tener un tamaño proporcional a 1 partido por t. Y si modelamos esto, volvemos atrás a nuestro modelo de interferencia intersimbólica. Aquí lo tenemos. Las muestras tienen la señal deseada, con este valor que dijimos que es 1, tienen la ISI y tienen ruido coloreado. Entonces voy a copiar este término de ISI, me lo voy a llevar a la lámina actual. Entonces tenemos que la interferencia intersimbólica es igual a toda esta suma. Y lo que es interesante es que si es que se muestrea en instantes no óptimos del pulso zinc, entonces los valores X que van a estar siendo muestreados van a ser proporcionales a 1 partido por t. O en estricto rigor podemos decir que van a ser proporcionales a 1 partido por m menos n en un espacio con una escala de tiempo discreto. Entonces, esta suma realmente va a ser una suma en n de los símbolos S sub i n check por alguna constante, k sub n puede ser, por 1 partido por m menos n. Ahora esto lo vamos a expresar en términos muy simples, simplemente como una aproximación de proporciones, ¿sí? Y lo que es interesante observar es que la suma, esta suma de 1 partido por n es una suma divergente. Entonces, considerando de que las colas son bastante largas para que la aproximación de este pulso zinc recibido debido al truncado sea despreciable, estas colas pueden ser relativamente grandes y por lo tanto correrse un poquito en el tiempo de muestreo genera que la interferencia intersimbólica sea una suma realmente grande. Entonces, con el uso de pulsos zinc bajo sincronización imperfecta, la interferencia intersimbólica puede ser muy severa rápidamente o fácilmente. Y la conclusión de esto es que necesitamos un pulso recibido que evite estas desventajas.
o que ofrezca algo a cambio. Y en particular, fíjense que lograr una buena sincronización para evitar esta segunda desventaja, para que el muestreo del pulso recibido no genere interferencia intersimbólica, implica una complejidad de implementación mayor. Entonces, si bien la primera desventaja es una pérdida de eficiencia espectral, la segunda desventaja es una exigencia de complejidad de implementación. Y quisiera insertar esa idea. Voy a cortar acá la última idea, la voy a pegar en una hoja nueva. Aquí está, como conclusión. Y aquí lo que voy a insertar es que el uso de pulsos zinc impone un alto requerimiento de sincronización y esto es realmente una exigencia, una mayor complejidad de implementación. Así que hay dos dimensiones de aquellas tres que siempre son esenciales en este balance de objetivos contrapuestos en comunicaciones: complejidad de implementación y eficiencia espectral, que se descuidan en el caso del uso de pulsos zinc. Y lo que vamos a ver, respondiendo ahora nuestra pregunta de qué es lo que será un pulso recibido que evita estas desventajas, vamos a introducir en la cápsula que viene el llamado pulso coseno elevado y vamos a justificar por qué es una buena alternativa frente a estos problemas.